tal? Muy buenas Hola. noches. Bienvenidos. Esto es Mesa para Cuatro. Como siempre, todos los miércoles nos encontramos aquí grabando felices con estos dos nuevos amigos. Andy, buenas tardes. Hola Paco, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Carlos, usted, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa Mesa para Cuatro. Pues muy contento, Paco, nuevamente de vernos como cada miércoles. Hoy vamos a platicar sobre el coronavirus y la Navidad, dos perspectivas totalmente distintas. Y de paso, Paco, aprovecho para decirte que todos fallamos en el pronóstico del miércoles pasado, ¿eh? Ya el próximo miércoles que volvamos a platicar sobre fútbol, veremos cómo nos fue en las predicciones. Pero, Sí, pues, ¿qué te parece si empezamos presentando a nuestros invitados o más bien damos pie a que ellos se presenten? ¿Cómo ves? me parece excelente. Pues hay que ser caballeros, entonces empezamos por las damas. Adelante, Steph. Bueno, pues muchas gracias, pero preferiría atender a la equidad de género. No, no es cierto. Muchas gracias. Mi nombre es Estefania Holguín, soy licenciada en Derecho. Trabajo en un subsistema de media superior. Ahora mismo estoy haciendo el home office. Y pues nada, muchas gracias por invitarme. Yo aquí de participativa, de novedosa. Y pues gracias. Y creo que es todo. Juan Carlos, adelante, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches. Pues mi nombre es Juan Carlos Torres, estoy en Zacatecas. Yo soy servidor público, trabajo en servicios de salud de Zacatecas, aquí en el estado. Soy contador público de profesión, bueno, licenciado en contaduría ya le llaman ahora. Este, pues ya ando rondando los 40 y tantos años, 43 años, pero es mi primera participación, aun cuando ya tengo algo de edad. Pues es mi debut. Yo creo que ténganme paciencia, ténganme mucha tolerancia, porque es mi debut acá en este tipo de redes sociales. Entonces, pues aquí estoy a la orden. Vamos a platicar a ver cómo nos sale este día. Pues bienvenidos a Dale. ambos. Entonces, pues Andy, sin más preámbulo, arrancamos contigo. Sí, claro. Oye, pues nos metemos ya a tema, ¿no? Como lo platicamos durante esta semana previa a nuestro programa, pues vamos a hablar del coronavirus, pues una situación, pues triste, la que está viviendo no solo el país, sino también todo el mundo, pero enfocándonos en un tema más nacional, en un plano nacional como es nuestro país, pues vamos a meternos al plano económico, social, político que actualmente estamos atravesando. Y a mí me gustaría empezar esta mesa de cuatro, comentando cómo estamos. A ver, yo creo que desde antes de la pandemia, evidentemente ya veníamos mal. Creo que las políticas públicas que el presidente de la República había estado tomando no eran las correctas. Ya traíamos un decrecimiento económico, ya teníamos pérdida de empleos, ya mucha inversión se había ido del país y pues llega la pandemia, llega en marzo y yo creo que evidencia más las carencias que como país teníamos, ¿no? Hoy, en la actualidad, pues tenemos más de 12 millones de empleos perdidos según INEGI. La informalidad ha aumentado de 20 millones a 27 millones de personas. El decrecimiento económico creo que es algo, pues evidente, ¿no? Y entonces a mí me gustaría empezar preguntando, si tú opinas por la equidad de género, Esther. Ahora empezamos por Juan Carlos. ¿Tú cómo ves la situación, Juan Carlos? ¿Crees que ya veníamos mal y esto lo evidenció más? ¿O crees que veníamos bien y la pandemia cambió el rumbo de la política pública que el presidente estaba tomando? ¿Tú cómo lo ves? Yo, mira, definitivamente creo que no fue tanto como lo dicen el mismo presidente que comenta de que cayó como anillo al dedo la pandemia. Entonces, pues creo que nos hemos dado cuenta que el presidente utiliza estas frases y maneja cierto discurso
pues no sé, tal vez ya ha funcionado todos estos años, lo hizo llegar a la presidencia, pero definitivamente, tú lo dices muy bien, o sea, evidenció las carencias de un país que ya de por sí venía pues arrastrando la cobija, ¿verdad? O sea, si bien es cierto, no ha sido el mejor de los sexenios o el mejor arranque que hubiéramos o que hubiera querido mucha gente que depositó la confianza en el presidente, sí creo que era un voto de confianza el que se le había dado, y creo que las expectativas están lejos de lo que realmente esperaba la gente. Entonces, desafortunadamente, pues cayó la pandemia, ningún gobierno, estoy de acuerdo, creo que ha podido manejar la situación. Definitivamente es algo que nos agarró en curva a todos, como personas y como países, y nos hemos estado salvando como podemos, ¿verdad? Es decir, como Dios nos da a entender, como nos la podemos arreglar en la casa, en los trabajos, con las actividades diarias de nuestras familias, pero no es una situación que el gobierno haya establecido, sino que al contrario, creo que lejos de ponernos en un carril y en un orden, nos ha dejado muy dispersos y fuera de una indicación precisa de lo que se debe hacer en la pandemia. Insisto, no era nada fácil, y cualquier gobierno que hubiera estado en esta posición hubiera cometido los mismos errores seguramente, pero pues sí evidencia, sí deja muy transparente la situación precaria en la que ya veníamos arrastrando 2019, con el bajo crecimiento económico, si no por decirlo nulo, y pues baja creación de empleos, eh, cierre de empresas, pérdidas a nivel gubernamental, en las paraestatales. Entonces, pues sí, aunque uno quisiera llevar esta misma dinámica de depositar la confianza en el presidente, creo que eh, no ha sido suficiente, no ha sido lo que uno esperaba, uno como ciudadano, y mucho menos yo creo que la gente que de veras estaba convencida, yo pienso que sí, uno que otro sí ya lo anda dudando si fue lo mejor haber pues depositado confianza en él, ¿verdad? Es mi percepción de cómo están las cosas, que es cierto también, es decirlo, los gobiernos anteriores, precisamente, o para ser muy precisos, el sexenio pasado, pues era muy fácil de mejorarlo porque bueno, realmente fue un desastre, ¿verdad? Hablamos en materia de corrupción, en materia de, de apoyo a pequeños y medianos sectores. Creo que era de un cero, pues a lo mejor hemos estado rescatando algunas cosas en este sexenio, sobre todo en ese discurso de combate a la corrupción. Creo que es una de las cosas aceptadas del presidente, pero el manejo de la pandemia creo que vino a dar al traste con lo poquito bueno que estaba haciendo. Sí, claro, de acuerdo contigo. ¿Tú cómo lo ves, ¿Estás de acuerdo con nosotros? ¿Crees que veníamos bien y la pandemia cambió el rumbo del presidente? ¿Tú qué opinas? Ay, honestamente creo que nuestro presidente se la ha pasado en campaña, que alguien le avise que ya es presidente. Y precisamente, ¿no? La pandemia viene a darnos en la torre con algo que él quiso no maquillar, pero sí cambiar, que digo, la iniciativa como tal me parece buena, pero de repente de que tenemos un sistema de salud de por sí ya deficiente y le quitamos recursos y le quitamos medios y nos quedamos como que en un, pues, ¿para dónde? Nos cambia todo el sistema de salud, nos mete el INSABI, o sea, está entrando el INSABI y de repente nos llega la pandemia y todo así de, pues, ¿qué hacemos? Arreglárnosla como podemos. De repente ya nos toca, ¿no? Que si de por sí con los anteriores gobiernos ya teníamos corrupción, ya teníamos decrecimiento económico, la inflación estaba a tope, o sea, ya todo nos estaba dando en la torre como mexicanos, de repente llega la pandemia y es como que quítense porque acomódense porque les va a tocar este otro poquito y es como que, híjole, ¿y ahora qué hacemos, no? Nuestro presidente intentó hacer las cosas lo mejor que pudo,
no sabiendo escuchar, porque realmente es eso. Digo, yo no estoy a favor de nuestro presidente, tampoco lo va a defender, pero tampoco se trata de atacar todo el tiempo, porque es como que, híjole, sí, ya sabemos que estamos haciendo mal como mexicanos, pero ¿qué podemos hacer para remediarlo, no? Entonces, pues para mí sí es como que si ya estábamos mal, no había necesidad de que, aparte con la pandemia, pasáramos a descubrir todo lo que ya estaba peor y en lugar de centrarnos en avanzar, estemos centrados en el yo no soy, no es mi culpa, es el de atrás, es el que ya pasó, no sé qué, no sé cuánto. Entonces es como que, bueno, sí, ya, ahora, ¿cómo lo arreglo? Ya tengo el problema, ¿cómo lo arreglo? Socialmente creo que me parece que en todos los sectores económicos nos está afectando cañón y durísimo. Digo, afortunadamente y gracias a Dios sabemos quienes tenemos un trabajo estable, pero que aún así nos pasa a dar en la torre en cuanto a movilidad, a eficiencia, de que uno está bien comprometido con su trabajo y de repente le cambian el esquema y es como que hay que acomodarse, hay que saber adaptarse, pero también hay que saber entender a toda esa parte de la población que desafortunadamente perdió el trabajo, que desafortunadamente ya perdió la vida y desafortunadamente va a seguir pasando. Lo peor es que como mexicanos no tenemos la cultura de poder decir, vamos hacia adelante, vamos a ayudarnos los unos a los otros, sino de más bien estarnos fregando los unos a los otros y creo que eso es algo en lo que nos tendremos que enfocar para poder cambiar y creo y veo más difícil cuando la figura que nos debe encaminar no se dedica a hacerlo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Tú, Paco, crees que esta pandemia nos vino como anillo al dedo, como lo comentó el presidente? Pues la verdad es que son cuestionables las decisiones que ha tomado. Considero que estamos en un cambio, pues en un cambio de época. Ya básicamente la historia global se está reescribiendo porque va a ser una nueva normalidad, va a ser totalmente distinto. Entonces, desde las medidas que toma, yo creo que hay tres puntos importantes que dejan o evidencian lo que está decidiendo. Primero, la vía de comunicación. ¿Y por qué manejo contradicciones? Porque desde que se empezaron a manejar todas estas de reglas, siempre fue un López Gatell contra Obrador, o sea, no había una coherencia entre lo que decía uno y lo que hacía el otro, ¿no? López Gatell preocupado por combatir el punto actual, el presidente echando culpas o incluso no siguiendo las mismas indicaciones que alguien de su propio equipo estaba diciendo. En segundo, creo que no se hizo la parte de una buena vía de comunicación, hubo muchas contradicciones, hubo muchas fake news, hubo muchas cosas que realmente estuvieron, en vez de aplacar o llevar un control, yo creo que alarmando a la población y precisamente generando caos, independientemente de todo lo que ya veníamos viviendo, ¿no? Desempleos, inseguridad, violencia, etcétera. Creo que el tema de salud, la parte de los organismos de salud es bastante importante. La coordinación de salubridad general, cambian las reglas, de repente no sabemos para dónde hacernos y de repente cómo afrontamos esta crisis, ¿no? La rigidez que mantiene el presidente en la parte de no destinar presupuesto para lo que realmente se ocupa. Entonces creo que sus decisiones y su manera de llevar la pandemia desde que empezó hasta ahorita, creo que ha sido muy cuestionable, independientemente de que nos haya tomado como sorpresa a todos, pero creo que hay cosas donde debieron tomarse prioridades y sobre todo, ¿no? Por sentido común hacer un plan. Entonces creo que desde ahí empezamos con esas decisiones a debate, ¿no? Esas decisiones polémicas. Sí, de acuerdo. Y ahorita que comentas, Paco, el tema de las prioridades, a mí me gustaría preguntarles qué han opinado sobre las medidas que el presidente y su equipo de trabajo, ahorita tú tocabas el tema del doctor López Gatell, pues han venido tomando durante estos, pues ya casi 9 meses de pandemia, lo que en su momento llegaron a comentar que iba a durar solo 15 días o incluso 30 días y que para abril de este año íbamos a volver a una normalidad, pues la verdad que ha sido todo lo contrario, ¿no? Si bien es cierto, como los cuatro lo comentamos, estamos de acuerdo, hay pérdida de empleo, un sistema de salud colapsado, aunado al tema de la inseguridad, al decrecimiento económico, pero me gustaría
preguntarles y me gustaría saber qué han opinado o qué opinan sobre las medidas que ha tomado el presidente y qué hubieran hecho ustedes diferente a él, ¿no? Yo sí pongo en un primer punto en la mesa. Yo, si hubiera sido el presidente de la República, lo primero que hubiera hecho yo era cerrar las fronteras de México. Y creo que México fue uno de los pocos países que no tomó esa decisión. Y por supuesto también aunado a las pruebas masivas, como los grandes países o los países que han mitigado el tema de la pandemia, han sido políticas públicas exitosas. Pero ahora empezando por ti, ¿tú qué opinas sobre las medidas que hubieras hecho diferente a lo que ha hecho el equipo del presidente y el presidente mismo? Pues bueno, para empezar, dentro de las medidas que se toman, que son las 5 principales, o sea, sí están bien, pero definitivamente yo hubiera sido más firme. No creo en la violencia, pero sí creo en la disciplina. Entonces yo creo que el haber tomado, ya tenemos un ejército, tenemos una Guardia Nacional, tenemos una Policía Federal, o sea, tenemos de todo. ¿Por qué no tomarlo y realmente disciplinar a la población? Digo, la cultura del mexicano es decir, si ahí dice no pase, pues yo me voy a pasar. Entonces, ¿qué hago? Tomo a mis militares, tomo a mi Guardia Nacional, los llevo a la calle, los tengo en la calle y no los pongo a moniguear y verse bonitos, no. Los tengo afuera, bueno, entonces los voy a ocupar para lo que realmente se necesita, que en ese momento era meter a la población a sus casas. Sí es cierto, era muy difícil que la mayoría de las personas se quedaran en su casa porque dependen de un empleo informal, pero pues yo creo que estructurándolo como ahora lo está haciendo, de decir, sí, les voy a dar un apoyo a todos los que ya se murieron y les tocan que crecen 10,000 pesos por cabeza o algo así, pues bueno, ¿por qué no lo hicimos desde el principio? Y ese recurso lo pudimos haber administrado y dosificado para que, uno, las personas no se quedaran sin comida, dos, tuviéramos cómo sostener hogares, y tres, yo creo que hubiera sido bueno para que las empresas no se fueran a quiebre. Entonces yo creo que el haber sido más firme en cuanto a las medidas nos hubiera evitado estos 9 meses de cuarentena y estos 9 meses en donde 4 o 5 estuvimos en semáforo rojo todo el país y que ahorita estamos regresando al semáforo rojo, pero disfrazados de naranja y se siente como verde. Entonces yo creo que sí hubiera optado por disciplina. Claro. Oye, y luego algunas medidas como el uso del cubreboca, que hoy, 9 meses después, el presidente se niega a usarlo, ¿no? Medidas quizá a veces hasta tan lógicas y evidentes. Pero tú, ¿cómo ves, Juan Carlos, las medidas que ha tomado el presidente y su equipo y qué hubieras hecho diferente a ellos? Oye, es que ya es algo hasta irrisorio ver que todavía le preguntan a estas alturas si él se niega a usar un cubrebocas cuando ya parece más bien como subido en su macho, como normalmente le decimos, y no dar su brazo a torcer cuando es algo tan sencillo y que está científicamente comprobado que te va a ayudar a detener en buena medida la propagación del virus. Y ya parece que es como que quién puede más, si ellos o yo, ¿verdad? En este caso el presidente. Es hasta una medida de sentido común que él hubiera manifestado una medida al ponerse el cubrebocas, y yo creo que muchos de los que son sus fieles seguidores lo hubieran hecho. Y por verlo a él con cubrebocas, yo te aseguro que una muy buena parte de la población, porque hay que decirlo, tiene muy buena aceptación todavía el presidente, yo creo que hubiera seguido muy, muy, muy al pie de la letra sus indicaciones. Es lamentable que no haya habido apoyos, más que el único que yo tengo conocimiento fue el de a los asegurados, los 25,000 pesos que se le dieron al seguro, por parte del Seguro Social a algunos empresarios. Pero no creo, oyendo algunas opiniones, no parece ser la mejor alternativa. El hecho de las fronteras, tengo entendido que algunas sí se cerraron durante un tiempo, de hecho hasta la fecha. México es el que ha propuesto a Estados Unidos cerrar las fronteras, sobre todo en la parte, los estados que colindan con Texas. Entonces,
sí han tratado como de que sí, sí hacer alguna estrategia, pero a la vez no, y el mensaje no ha sido claro. Eso es lo más desafortunado, que deja muy ambiguo el hecho de usar cubrebocas o no, el hecho de cerrar la frontera o no, el hecho de dar créditos o no, el hecho de dar apoyos o no. Es decir, no hay una firmeza, no hay una estrategia consistente por parte del gobierno y te deja muy malas sensaciones. O sea, realmente el hecho de que, como bien mencionaba Steph, aquí en México todos nos creamos banca money, pues, pues te hace sentir como que tú las puedes todas. Si vas a salir y pues no te va a pasar nada, que al cabo. Pues si ya, ahora sí como dicen, si ya saben cómo somos, pues para qué nos dejan tan abiertas tantas posibilidades, ¿no? Habrá gente que se cuide, habrá gente muy consciente, como habrá muchos mexicanos que lo harán, pero la inmensa mayoría no lo somos. O sea, estamos acostumbrados históricamente a hacer nuestra santa voluntad y yo creo que el gobierno no nos ha encaminado. No digo que sea totalmente responsable del gobierno, obviamente es cultural el asunto, pero si el gobierno te encamina, te orilla a hacer ciertas cosas, creo que no te deja alternativa. Claro, aquí siguiendo contigo, Juan Carlos, tú trabajas en los servicios de salud aquí del estado de Zacatecas. ¿Tú crees que si el gobierno a nivel nacional hubiera hecho pruebas, crees que hubiera sido distinta la situación hoy a 9 meses? Claro, el problema es que a mayor número de pruebas, mayor gasto. Y creo que aquí la negativa de hacer un determinado número de pruebas fue un mensaje no dicho, que era que no tenemos suficiente recurso para hacer tal cantidad de pruebas. Aquí la experiencia es vivencial, o sea, en la oficina donde estamos, nuestro grupo de 6, 7 personas, no a todos nos aplicaron la prueba para empezar, aunque estamos yendo a trabajar de manera diaria, ya no estamos haciendo home office como lo hicimos en la primera parte de la pandemia. Los últimos 4 meses ya hemos ido todos los días a laborar y no fue un protocolo más que o no existió un protocolo más que entrar, tus manos con gel, tus zapatos limpios, tu suela limpia, pero no hay no está establecido que tengas que hacerte ciertas pruebas durante determinado tiempo, ni como trabajador de servicios de salud, que es, digamos, una primera línea de trabajo en frente al COVID, no se diga los médicos, pero ni siquiera los médicos los tienen autorizados a hacer este tipo de actividades o de pruebas, mejor dicho. Tenía entendido que incluso te permitían solamente 2 pruebas por familia. Entonces, es esta ambigüedad de decir, bueno, sí nos estamos cuidando, pero no te voy a hacer pruebas. Entonces, bien puede ser asintomático. Creo que las, el manejo de nuestras reuniones, ya últimamente todos giran alrededor de la pandemia y lo que uno piensa y lo que otro piensa y lo que ha vivido uno y lo que ha vivido otro. Y hemos llegado a la conclusión de que uno puede ser asintomático, contagiar a todo mundo y no te vas a dar cuenta nunca. Entonces, esa es la importancia de haber hecho las pruebas, creo yo. De acuerdo, sí, de acuerdo tanto con Juan Carlos y Steph, creo que han sido buenas intenciones las del gobierno, pero creo que no han sido decisiones sólidas, firmes, que realmente puedan ayudar a mitigar la pandemia. Tú, Paco, aunando en este tema de las decisiones que han tomado, una de ellas fue, inicio y clausuro contigo una pregunta, una de ellas fue la semaforización. Primero, las medidas que han tomado, ¿las consideras buenas o no tan buenas? Y una de ellas es la semaforización. ¿Tú qué opinas de ese semáforo? ¿Crees que realmente ha sido bueno o crees que el equipo de salud del presidente maneje el semáforo a su antojo? Pues yo creo que en primera instancia es difícil manejar datos concretos. Se ha visto que a nivel mundial ningún país, incluso primer potencia, estaba preparado para un golpe como el que acabamos de recibir. Entonces, sería también ilógico echar culpa o pensar en datos duros o en estrategias, pero creo que desde mi punto de vista hubieran sido tres acciones las que se pudieran hacer para unificarnos primero como país, porque tenemos que entender que, dicen por ahí, la ropa sucia se lava de adentro hacia afuera, el cambio viene de adentro hacia afuera. Entonces es primero empezar a manejar con coherencia las decisiones
porque parecía que estábamos viviendo en lugares distintos, ¿no? El gobernador de cierto estado tomaba unas decisiones, el gobernador de otro estado tomaba ciertas decisiones y realmente nunca hubo un orden, ni mucho menos un plan a seguir. Independientemente de que esto nos agarró de bajada a todos, creo que por sentido común primero debió haber unificación y debió haber coherencia al momento de empezar a tomar las decisiones para todo un país. Posteriormente, trabajar de la mano sector privado, sociedad y sector público, creo que eso nos pudo haber dado un poquito más de asertividad en datos fríos y sobre todo en predicción de escenarios. Entonces, creo que la parte de la semaforización, ya lo mencionaba Steph hace un momento, es nuestras realidades en rojo, se los presento naranja para que lo interpreten como verde. O sea, realmente para mí el semáforo no está haciendo lo que, más bien no está representando lo que realmente debería, no está compartiendo información real y se ve, digo, ahorita la gente 9 meses después, por lo menos en la ciudad de Toluca, piensa que estamos en verde, no respeta el lineamiento, salen a la calle pensando que son vacaciones largas con niños, Pero es abuelitos. general. Exactamente, entonces creo que desde ahí no hay coherencia, no hay unificación y sobre todo lo que mencionaba en el comentario anterior, no hay una comunicación o una línea de comunicación que nos diga para dónde seguir. Y si eso le sumamos la cultura del mexicano, que no estoy orgulloso de decirlo, pues básicamente esto por eso se ha alargado, yo creo que incluso de más. Sí, de acuerdo. 32 estrategias distintas las que hemos tenido, pues, en el país, ¿no? Cada gobernador ha tomado su decisión. Pero tú, afuera del aire nos platicabas que también en Toluca, bueno, en el Estado de México, al igual que en Zacatecas, estamos en semáforo rojo. ¿Tú crees que realmente el semáforo rojo funciona o es una estrategia meramente del equipo del presidente para dar cierta tranquilidad a la población? Es que no creo que sea el semáforo, más bien la función de este semáforo era organizar las actividades para que regresáramos a una normalidad gradual y programada. Sin embargo, a la gente, lo comentaba, ¿no? O sea, le dejas la puerta abierta y se salen en manada. O sea, les abres el corral y se van a estampar. Y lo que pasa ahora es que lo vemos, ¿no? A lo mejor conocemos al primo de un amigo, al vecino, a Juanita, a Chuchito, no sé, a tanta gente que ya se nos ha ido y que sabes que se fue de COVID y que toda la familia está infectada, pero la misma familia no se queda en su casa, no dice, ¿sabes qué? Por respeto a los demás y porque yo ya perdí a un familiar, me quedo en mi casa, hago la cuarentena y después voy y me hago la prueba para ver si ya no soy portador del virus y entonces sí ya puedo regresar a una normalidad. No, lo que están haciendo es que sí, se murió. Bueno, pues sigo con mi vida. Entonces, esta idea del semáforo hubiera sido muy buena si desde el principio, como dice Juanfra, la información hubiera sido toda hacia el mismo lado y toda sobre la misma corriente. ¿Por qué? Porque de repente Ciudad de México está con las cifras altísimas, Estado de México está con las cifras altísimas, pero estamos en naranja en lugar de un rojo. ¿Y por qué? Porque entonces le está dando, el gobierno le está dando el gusto a la gente de poder andar afuera, sabiendo que el sistema de salud está colapsando, y ahí es donde me parece que necesitamos estar conscientes de que, uno, el gobierno no nos va a solucionar la existencia, y dos, queda en nosotros esa parte de la civilidad y de la conciencia social sobre lo que está pasando a nivel global. No decir, pues en mi casa estamos todos bien, órale, qué chido, ¿no? O sea, es ponerse a pensar en el prójimo, cosa que como mexicanos no tenemos. Entonces, pues es como que, ¿de qué me sirve tener un semáforo si de todos modos no lo van a respetar? Ahora sí que parece semáforo de fiesta en sábado a las 12 de la noche, todo el mundo se lo brinca. Sí, de acuerdo. Y ahorita que te tocas el tema de los servicios de salud, el sistema de salud, ahorita vamos a ampliar más y vamos a platicar de eso. Pero antes de platicar del sistema de salud, Juan Carlos, ¿quieres agregar algo más al tema del semáforo? ¿Cómo lo ves? ¿Tú qué consideras? ¿Es una buena política pública del presidente? Yo coincido totalmente con ustedes, con usted, con Francisco, con Paco.
Eh, Realmente es como para que te pongan en amarillo y entonces el amarillo significa verde para ti. Entonces ya puedes hacer todas tus cosas, puedes hacer lo que quieras. Y el rojo nada más significa que puedes ir a las tiendas hasta determinadas horas. Pero realmente no es para tener una conciencia social o la visibilidad que te permita aislarte, cuidar a los tuyos o incluso, o sea, cuidar a gente que no conoces, ¿verdad? Eh, es lamentable, digamos, está aquí combinado un poquito tanto el mal manejo del gobierno con pues, pues el mal manejo de nuestra historia toda la vida, que ha sido así, que yo insisto, este hecho de creernos siempre que todo lo podemos, que todo lo sabemos, que no nos va a pasar nada, pues da el traste con una pandemia. Es una combinación muy drástica, ¿verdad? Claro, y ahorita que Steph comentaba el tema del sistema de salud, yo quisiera, evidentemente, por obvias razones, empezar contigo, Juan Carlos, pero me gustaría hacerles una pregunta a los tres. El presidente de la República, evidentemente, sin buscar culpables, como bien lo han comentado, hace 2 años exactamente, año y medio, si mal no recuerdo, dijo que a partir del 1 de enero de este año, pues íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, como el de Canadá, como el de Suiza. Yo les pregunto, Juan Carlos, ¿somos ya Dinamarca o nos falta un poco para llegar a eso? Oye, pues yo creo que nada más tenemos el rojo de la bandera de Dinamarca porque otra cosa no me parece nada similar. No, bueno, yo empecé diciendo en los temas anteriores que son frases del presidente y creo que esto tarde o temprano le va a cobrar factura, es decir, cada vez menos personas vamos a estar confiando, creyendo que estas frases son reales. Digo, habrá quien lo crea, yo no digo que todos seamos ya incrédulos, pero por eso también tiene mucha aceptación todavía. Pero son de estas estrategias que usa el presidente para, como dijo usted, para andar en campaña todavía. Parece que nadie ha dicho a nadie que su grupo de asesores que le ha comentado, pues ya tienes que ponerte a trabajar, tienes que ver de ahora en adelante y no estar echando culpas a sexenios pasados, a presidentes anteriores, de lo que no se hizo, que si bien no se hizo, pues bueno, para eso te votamos, para eso estás ahí. Entonces, definitivamente el sistema de salud, por lo que me ha tocado ver, mira, es lamentable, la verdad, ha llegado a comentarse que ya no hay médicos para contratar. Es decir, eh, en el sistema de salud, al menos en el corto espacio que yo puedo tener alcance, se habla mucho de que incluso puedes estar contratando hasta gente que no está 100% capacitada y no porque no quieran, sino porque no hay ya material de donde puedas agarrar para meter doctores a los hospitales para atender pacientes COVID o para atender pacientes que no son COVID, pero que los médicos dejaron en su momento para irse a atender a áreas COVID, ¿verdad? Entonces, está colapsado en cuanto a más como a personal, yo lo veo así, más como a falta de personal, de recurso humano, que como a insumos, porque pues, podemos ver las estadísticas y las gráficas del gobierno federal, donde dice que casi ningún estado está saturado en camas, pero pues para qué queremos tener camas libres? No hay médicos y nos va a atender a final de cuentas. Eh, Simplemente vas a un centro de salud o vas al hospital, si te ven con síntomas y no son graves, vayas a su casa. Es decir, no te van a atender, por eso hay mucho espacio físico todavía en hospitales, hablamos de un 40, de un 50, de un 60 en algunos estados, pero es porque toda la mayoría de enfermos o la mayoría de los que somos en el momento que pudimos ser sintomáticos, curaron en tu casa, pero a la vez también fallecieron en tu casa. Es decir, no llegaron a una instancia hospitalaria que pudo atenderse y desgraciadamente aún se menciona que ya aún llegando a esas instancias, tu probabilidad de sobrevivir es muy poca. Claro, de acuerdo. Y es triste, como bien han comentado, la situación que estamos viviendo. Bueno, cifras oficiales, más de 100,000 muertos, cifras no oficiales, más de 200,000 muertos. Si bien es cierto que vaya, el sistema de salud del país ha estado colapsado durante muchos años, incluso creo que es algo histórico, es la realidad, pero sí creo que se pudieron haber tomado otras decisiones también.
ya las platicamos hace un momento, somos el primer país, si mal no me equivoco, de los primeros países con más muertes de personal médico. Creo que sí, no han sido las decisiones correctas. Tú, Paco, ¿cómo ves nuestro sistema de salud? ¿Crees que ya estamos cerca de llegar a un servicio de salud de primer nivel, como el presidente lo comentó? ¿O cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, Andy, yo considero que tenemos un sistema de salud deteriorado y con poca capacidad. Deteriorado, definitivamente no vamos a echar culpas actuales. Ha sido una mala gestión de tiempos anteriores, entonces creo que no puedes corregir de la noche a la mañana algo que ya se lleva deteriorando. Sin embargo, también es increíble que no le hayas puesto atención cuando es tu primera línea, cuando es tu primera barrera de defensa para poder atacarlo. Definitivamente falta personal. Creo que ha habido una mala distribución. La mayor contratación o el mayor auge está en zona centro, entonces no hay una buena logística, no hay una buena distribución, considerando también lo que mencionabas, ¿no? Centro de Salud y Bienestar que cambian las reglas a lo que ya era seguro popular, entonces eso me suena más a un capricho de decir yo voy a hacer lo que quiero hacer cuando pudiste mejorar lo que ya estaba, cuando lo que beneficiaba a muchísimas familias de bajos recursos y que definitivamente estás faltando a tu lema, que es pensar en la gente. Entonces realmente te das cuenta de que muchas veces es de boquita para afuera, pero no estamos haciendo o no se está haciendo lo que realmente se tendría que hacer. Y bueno, para aderezar esto todavía, la mentalidad tan cerrada que tienen muchos mexicanos, no voy a decir que todos, porque hay muchos que son muy respetuosos, que tienen conciencia social de lo que está pasando, pero si a eso le aunas que en vez de ver a esas personas que están en la primera línea, jugándose la vida, verlos como lo que realmente son héroes y darles todo tu respeto, faltas de respeto, gritos e incluso golpear a médicos, enfermeras, entonces creo que ahí es donde empieza el mismo mexicano a ser inconsistente con lo que quiere, con lo que hace y con lo que piensa. Si a eso también sumas el hecho de que no somos totalmente sinceros para poder ir al doctor o para poder establecernos en nuestra propia salud, pues digo, definitivamente ahí colapsamos. Entonces creo que se diría coloquialmente, se junta el hambre con la necesidad y nuestro sistema de salud ha mostrado más sus carencias que sus oportunidades, ¿no? Que sus mejoras. De acuerdo, de acuerdo. Tep, tú lo habías ya comentado al principio del programa, ese cambio que hace o que toman, el hecho de cambiar el Seguro Popular por el INSABI, pero ampliando más este tema, ¿tú cómo ves el sistema de salud de nuestro país? Pues bueno, el presidente dijo que al 1 de diciembre íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Creo que ahí sí tiene un punto a favor y es que en Dinamarca tampoco atienden mexicanos. En México, definitivamente no. Entonces, híjole, ¿cómo arreglas algo? O sea, si ya tenías algo, ¿por qué destruyes lo poquito bueno que había? Como dice Juanfra, es un capricho y la mayoría de las decisiones han sido un capricho, pero vamos, si organizaras, si tuvieras la visión, la mentalidad y las ganas sobre todo de poder hacer que la gente entienda para dónde vas y que tienes que hacer algo bien, pues yo creo que ya hubiéramos avanzado en cuanto a salud. Digo, nos dejaron algunos hospitales muy bonitos, muy nuevos, el Adolfo López Mateos, que es un hospital de primer nivel, de verdad es un hospital de primer nivel, que era exclusivamente para uso de seguro popular y que ahorita es hospital 100% COVID y es como que, ok, ya lo tenías, a lo mejor lo único que te faltaba era organizar, contratar, dosificar, cambiar unas cosillas que todo el mundo dice, ay, es que tú lo ves muy fácil, y ay, es que puede ser visto de la noche a la mañana, y yo sé que no, porque digo, al final de cuentas tenemos como chorrocientas mil partidas de apoyos federales y de apoyos estatales y bla, 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 pero si te centras en hacer las cosas bien y pones manos a la obra, yo creo que sí se puede. O sea, vamos, no es algo sencillo, el reto es grande, pero se puede hacer. La cosa es querer. Y aquí, pues, ¿qué te digo? Y perdón,
A lo mejor es arreglar o era haber querido arreglar estas cosas de lo ya establecido, ¿verdad? O sea, ya tenías una base para comenzar. El Seguro Popular, a mí me tocó vivirlo, la verdad, te proporcionaba mucho servicio y no podemos decir que era, si tú quieres, a lo mejor no podemos meter las manos al fuego por alguien en cuanto a sus manejos financieros, pero había corrupción, pues que se castigara a los culpables y punto. Era más, yo hubiera sentido más satisfacción el hecho de que estableciera una policía cibernética o financiera en cuanto a poder estar esculcando quién fue o dónde estaban las fugas de dinero en cuanto al Insabi. Me salgo un poquito del tema en el aeropuerto, en la de El algunos otros, avión. en lo del avión, que dices, oye, ya tenías alguna base para comenzar. Creo que nos hubiera convencido a todos o nos hubiera callado la boca a muchos y partiendo sobre una base y de ahí, miren, tumbamos a estos y a otros. Pero rescatamos esta parte, esta estructura principal que era Seguro Popular, que a mí en lo personal me parecía muy buena como estructura de salud. Desafortunadamente el discurso entró, la campaña siguió y el chiste, perdón, era acabar con los corruptos, pero acabó con todo. Sí, y tú lo comentaste, Paco, también al principio del programa, que los presupuestos no han sido los adecuados a las realmente necesidades, ¿no?, que tenemos como mexicanos. Y en eso creo que los cuatro coincidimos. Yo también estoy de acuerdo con ustedes. Creo que si bien han sido buenas intenciones, hasta ahí nada más han quedado como buenas intenciones. No ha habido acciones que impacten, ¿no?, en el bienestar social de todos los mexicanos. Pero bueno, como lo platicamos desde un principio, no buscamos culpables, ni mucho menos. Sabemos que ha sido, lo comentaba Juan Carlos, pues problemas quizá históricos ya de nuestro país, pero sí estamos platicando una realidad que como país estamos viviendo. También es cierto que ningún país en el mundo estaba listo para sobrellevar esta pandemia. Pues creo que sí ha habido países que han mitigado mejor el tema del coronavirus. Pero bueno, no todo ha sido malo. Justo la semana pasada pues anuncian ya la vacuna, una vacuna muy esperanzadora para muchísima gente. Ya de hecho también presentan el plan de vacunación primero a nivel mundial. Ya el presidente o el equipo de salud del presidente presenta ya la vacunación aquí, el plan de vacunación aquí en México. Pero ustedes, ¿cómo ven el tema de la vacuna? ¿Es esperanzador? ¿Ustedes qué opinan sobre esta vacuna que ya en países como Londres, Rusia ya empezaron a vacunar, Estados Unidos próxima semana, y nosotros empezamos en el mes de enero? Paco, ahora empezamos contigo. ¿Tú cómo ves la vacuna? Creo que la vacuna viene a ser ese rayito de esperanza que de repente necesitamos escuchar. Sin embargo, tenemos que ser demasiado mesurados y sobre todo conscientes. ¿A qué me refiero? La vacuna es un refuerzo. No es que me voy a vacunar y me voy a curar. No es que me voy a vacunar y no me va a dar coronavirus. Entonces tenemos que ser mesurados en ese aspecto. Me gustó el hecho de que saliera la vacuna, de que Pfizer haya mostrado esos ensayos controlados, de que esa observación haya sido efectiva y realmente podamos tener una eficacia arriba del 95%. Considero también que tenemos que ser pacientes. Desafortunadamente, como mexicanos, estamos acostumbrados a la recompensa inmediata y eso se ve reflejado en cada aspecto a veces de lo que hacemos. Va a tardar para que se pueda propagar a todo el país la vacuna. Es un plan controlado que va primero primera línea, adultos mayores y de ahí hacia abajo. Tenemos que entender que a lo mejor para que llegue a un sector total puede tardar de año a año y medio y puede ser que en ese momento entonces empecemos a pensar en que va a haber una recuperación, tanto económica como educación como salud, pero esa recuperación va a ser lenta. De hecho, puedo decir que 2021 y 2022 tienen que ser años de disciplinarnos y sobre todo de entender, precisamente eso, de entender que ya estamos en un cambio generacional, en un cambio de época
y tenemos que empezar a disciplinarnos. Entonces, veo esperanzadora la vacuna, sé que va a ser un proceso lento, pero al menos ya se vio ese rayito de esperanza que muchos de nosotros esperábamos. Sí, por supuesto. ¿Tú qué opinas sobre la vacuna, sobre el calendario a nivel global, por supuesto, y a nivel nacional? Bien lo comentas, Paco, pues por lo que vi, la última línea pues de vacunación, que somos los jóvenes, pues nos viene tocando casi hasta marzo del 2022, así que falta todavía mucho, pues como bien lo comentas, pensamos que era algo inmediato, pero por lo que estamos proyectando creo que va a tardar año y medio. ¿Tú cómo ves la vacuna? ¿Es esperanza o tú qué opinas sobre la vacuna, el sistema de vacunación pues que ahora han presentado? Pues nada, o sea, el sistema de vacunación en México, eso sí hay que resaltarlo. No recuerdo bien quién lo instaló en el país, pero es muy bueno, es muy completo. O sea, el esquema de vacunación que se da en México es muy bueno, es muy completo y está muy bien estructurado. Ahora, con este tema de la vacuna que es emergente, me parece que sí es bueno que primera línea se vayan nuestro personal de salud, porque los necesitamos vivos, si no, ¿quién nos va a curar? Y la otra es que trabajando para el sector educativo, sobre todo con adolescentes y teniendo hijos pequeños, te quedas así de, híjole, ok, nos van a empezar a dar una vacuna, primero a adultos mayores y población vulnerable, después vienen por rangos de edad, y luego, ¿qué vamos a hacer? O sea, están haciendo esto, yo creo que para que podamos regresar a trabajar, pero ¿qué vamos a hacer con niños y adolescentes en casa, que es el grueso de la población, aparte de todo? ¿Qué vamos a hacer con ellos? O sea, ¿cómo quedamos en ese sentido? Muchos gobernadores, por ejemplo el de Jalisco, dicen, no, sí, ya no regresamos a clases en enero del 2021 y que pase lo que tenga que pasar, bla, 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 bla. Sin embargo, sí es como que, ¿cómo proteges y cómo garantizas el derecho a la salud? Y teniendo a los niños y adolescentes en este discurso que se ha manejado desde hace tantos años, ¿no? De primero el bienestar del niño y el adolescente, contraponiéndolo a los vas a tener que dejar solos porque vas a regresar a trabajar, y luego cómo los vas a atender. O sea, es algo que creo que no está siendo del todo bien pensado en todos sus aspectos y en todos sus campos. Es muy bueno que haya una vacuna, sí, pero hay que ver si la forma de distribución es la que más nos conviene a todos. Claro. Juan Carlos, bueno, ya lo hemos platicado en varias ocasiones, la vacuna, y empiezan a haber mitos, y a veces ya no sabes si creer o no en lo que dicen tantas noticias, no sabes si son falsas, o que en ocasiones la vacuna puede ser peor incluso, ¿no? Que el mismo virus. Entonces, ¿tú qué opinas sobre el plan de vacunación que el gobierno ya ha presentado? ¿Qué opinas de la vacuna? ¿Tú sí consideras que es parte de la esperanza que todos necesitamos o crees que no va a haber un cambio significativo pronto? Miren, pues ya yo les platicaré por ahí de mediados de año, porque a mí sí me va a tocar a mediados de año la vacuna. Yo no sé, ustedes se van hasta el 2022. Pero ya les iré diciendo. Mira, bueno, eso si no pasa algo antes, pero esperemos que lleguemos para empezar. Es esperanzador, sí es esperanzador, como dice Francisco, es un rayito de esperanza que todos ocupábamos. Sin embargo, es lo que él dice, es sumamente cautos, tenemos que ser sumamente cautelosos con el ya estar viviendo con una vacuna, porque eso, así como el gobierno hizo que bajáramos la guardia en muchos sentidos, la vacuna nos va a hacer el mismo efecto. La vacuna va a hacer que busquemos salir con más frecuencia, que asumamos que mucha gente pueda estar vacunada y que no se va a contagiar. La misma ignorancia nos va a hacer pensar que si ya estás vacunado, entonces pues no te va a dar. Pero creo que estamos ciertos todos, te va a dar, a lo mejor te va a dar menos, pero que te va a dar y que puedes contagiar a alguien que le va a dar muy fuerte, también va a suceder. Entonces, creo que tenemos que seguir guardando las mismas medidas. Desafortunadamente, se va a extender todavía todo el año próximo.
yo tenía toda la esperanza, tenía toda la actitud como para que esto acabara lo más pronto posible, pero yo lo veo todavía con un largo camino por recorrer. Eh, ahora, si bien es cierto, nos van a empezar con el proceso de vacunación a los adultos primero y luego a los jóvenes. ¿Quién sabe también cuántas vacunas lleguen? O sea, estamos hablando de que ya está el plan, pero no está la vacuna. Entonces, volvemos a lo mismo de estas malas señales que te da el gobierno, de decir, bueno, sí está el plan, pero pues nomás pedí 125,000 dosis. Entonces, ¿cómo le voy a hacer con los otros 3 millones de médicos o de pacientes mayores de 60 años que van a requerir vacuna antes de febrero? Es decir, son situaciones que vamos a ir dilucidando mes con mes, semana con semana, y esto nos va a llevar a que día tras día sigamos batallando con esta situación, a lo mejor teniendo con un estado de vacuna que poco a poco, va a hacer que volvamos a la normalidad, pero no pronto. Claro, sí, de acuerdo. Yo creo que todos teníamos la ilusión y como bien lo comentas, con la actitud de llegar a diciembre y al menos poder celebrar estas fechas tan importantes, pues para nosotros, ¿no? Yo digo para el mundo, pero especialmente para nosotros como mexicanos, momentos muy, muy especiales, ¿no? Que podemos compartir con nuestra familia y pues evidentemente yo creo que si nadie imaginó que a 9 meses de haber iniciado esta pandemia, pues sigamos todavía en cuarentena, y bien lo comentó Steph, pero como lo comentamos al principio, pues íbamos a hablar del coronavirus y por supuesto la Navidad, y ya se llegó la Navidad, y hoy a mí me gustaría saber cómo van a pasar la Navidad en una nueva normalidad, ¿no? Algo totalmente distinto. Si bien es cierto, el mismo gobierno ha incitado a no las reuniones familiares, a no acudir a eventos masivos, pero pues personalmente hablando, ¿ustedes cómo van a pasar una nueva Navidad en esta nueva normalidad? ¿Tú cómo llegas a Navidad triste, decepcionada? ¿Cómo vas a pasar esta nueva Navidad, insisto, en una nueva normalidad? Bueno, pues es que realmente Navidad para mí este año va a ser igual o similar a las demás. Digo, en mi núcleo familiar, la Navidad es como que, y pues ya, ¿no? Pero lo que sí nos va a pegar y traspolándolo a imaginarme que Navidad es para los demás lo que para nosotros es Año Nuevo, la mayoría de mi familia está en Michoacán. Más de la mitad de mi familia está en Michoacán y tenemos por costumbre juntarnos, reunirnos, amanecerla, o sea, pasarla bien, pasarla bonito, y este año no. O sea, este año ya en el chat de la familia, así de que ustedes se quedan allá, no vienen, nosotros tampoco vamos, y como que quedarnos cada uno en nuestra casa, y sí es como complicado porque es algo que venimos haciendo desde hace más de 20, 23 años, no sé, no recuerdo, o sea, desde que estaban mis abuelos, entonces sí es bastante complicado el decir, este año no veo a mi familia, que aparte por la distancia no era muy común que nos reuniéramos todos, y que además vienen de México, vienen de Estados Unidos, o sea, viene toda la familia para estas fechas y de repente, pum, nos quedamos sin nada. Y es como que, pues nos vamos a ver por un teléfono, nos vamos a ver por una tablet, y pues ni modo, ¿no? Es lo que nos toca, pero dentro de todo estamos siendo conscientes de que es algo por nuestro bien, y que si Dios quiere, el próximo año vamos a poder estar reunidos, a lo mejor con unas medidas distintas, pero vamos a poder estar juntos. Entonces, quiero aprovechar también este espacio para dar un mensaje de mucha gente que conozco y que me piden que se los diga, ¿no? Quédense en sus casas, de verdad, no salgan. Suena choro, pero quédense en sus casas, no salgan. Y pues nada, eso, que hay que ser conscientes. Claro, Juan Carlos, una Navidad distinta, ¿crees que, bueno, evidentemente no es lo mismo, como comenta Steph, estar en videollamada que reunidos, pero ¿cómo van a pasar la Navidad? Oye, yo agregaría el comentario de Steph, quédense en su casa y hagan ejercicio. Es
está comprobado que es lo que te va a tener al 100, si no al 100%, sí, muy sano tu sistema inmunológico. Entonces, se puede hacer ejercicio en la casa, digo, no es lo ideal, sabemos todos que quisiéramos salir a un gimnasio, quisiéramos salir a correr a un estadio, a una pista, lo que tú quieras, a que cada quien hiciera sus actividades, pero yo sí recomendaría, aparte de quedarse lo más que se pueda en sus casas, subir, bajar escaleras, hacer algo de caminata, el más mínimo ejercicio, porque eso te distrae la mente y te sana tu cuerpo. Entonces, tomen mucha agua, quédense en su casa, hagan mucho ejercicio. Y sí, como dices, Andrés, la Navidad será diferente, pero más vale cuidarnos en esta Navidad por la familia, por tus seres queridos y tenerlos 1, 2, 10, 20, 50 Navidades más, ¿no? Entonces, es un pequeño esfuerzo, sí, creo, estoy viendo a 3 mexicanos muy civilizados y muy comprometidos, pero ojalá si fuéramos del 80 al 90% de los mexicanos. Y digo, a lo mejor ahí yo abundaría en lo que dice Francisco. Eh, Esto es una nueva etapa, sí, yo lo veo como una nueva etapa. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros familiares a ver esto diferente. Tenemos que enseñarles que tienen que ser muy civilizados, muy conscientes, y eso a final de cuentas es lo que te va a representar una mejor sociedad. Definitivamente, la Navidad, pues sí, ni modo, no queda de otra, no pasa nada si no nos vemos un fin de semana, no pasa nada si no nos vemos 2 fines de semana. Sabemos con quién contamos, sabemos de dónde somos, sabemos quiénes son los nuestros, y pues es mejor tenerlos un poquito ahorita distanciados, pero en un futuro muy cercano, ¿verdad? Claro, momentos pues muy distintos, ¿no? A los que estábamos acostumbrados. Ya lo había comentado usted. Paco, ¿cómo vas a pasar la Navidad? Pues encerradito en mi casa, creo que independientemente de que ya se ha dicho, parece repetitivo, creo que es el momento de cuidarnos, como decía Carlos, prefiero ausentarme una Navidad y tenerlos muchas más. Y fíjate que se adereza mucho, ¿no? Para mí es una época interesante porque precisamente en diciembre y en Navidad nos regalan la vacuna, ¿no? Entonces, ahí está nuestro regalo de Navidad, nuestro rayito de esperanza. Y Creo espérate que que vienen las elecciones. ay, sí, que todavía falta La eso. consulta del 21. Todavía faltan ahí algunos regalos sorpresa que se juntan en estas fechas. Pero definitivamente creo que también es momento de reflexionar. Creo que es momento de dar gracias porque estamos aquí. Creo que a todos nos ha tocado ver pérdidas cercanas, no tan cercanas. Y creo que es un momento de reinventarnos y reflexionar, como lo mencionaba anteriormente, de adentro hacia afuera. Entender que estamos cambiando, que esto ya es diferente y agradecer que estamos aquí. Creo que principalmente ese sería el motivo que se adereza con el espíritu navideño y todos los sentimientos que se manejan en esta época. Creo que esa sería la mejor o el mejor mensaje que yo pudiera transmitir, aparte de no salgas, cuídate, haz ejercicio, reinvéntate. O sea, da gracias por lo que tienes, da gracias que estás aquí, que de hecho ya eso tendría que ser un regalo o el regalo más grande, lo decían a nivel de chiste, vamos superando los niveles, ya llegamos al nivel 12, ya llegamos a diciembre, vamos a esperar qué nos depara 2021 y pues definitivamente va a ser una Navidad absolutamente distinta. Puedo decir que va a ser la primera Navidad de una nueva realidad. Claro, totalmente de acuerdo, pero ya lo han comentado, esperando y deseando el próximo año sea mejor para todos. Ha sido un año muy complicado, un año difícil para todos, pero sí, de acuerdo con ustedes, esperando que el año 2021 sea mejor para todos y podamos volver a convocarnos, ¿no? Para el próximo diciembre del año 21. Oigan, pues estamos ya por clausurar nuestro programa. La verdad que ha sido una charla bien interesante, una plática muy amena. Y para concluir, pues me gustaría alguna conclusión de cada uno de ustedes, proyectando el año 2021, ¿qué esperan? ¿Cómo ven
el escenario, que nos pueden comentar quizá hasta alguna meta por ahí personal que tengan, pero proyectando al año 2021 y una conclusión también para empezar a cerrar este programa. Ahora empezamos contigo, Juan Carlos. Bien, pues mi conclusión es, como ha sido la leyenda todo el año, cuidémonos, quedémonos lo más posible en casa. Sí, hay que salir, vamos a tener que salir a algo. Eso también hay que ser muy conscientes. Cuando salgamos, cuidémonos, llevemos nuestro gel, nuestro tapabocas, procurar no espacios cerrados. Creo que las medidas ya las sabemos todos. Divulguemos esto entre los más que podamos, entre la manera más efectiva que pudiera ser es propagando esto a voces y tal vez creo que podemos convencer a 2 o a 3 que hagan lo mismo. Será una feliz Navidad, estoy seguro. Hemos tenido bajas, sí, pero gracias a Dios seguimos aquí. Y la idea es seguirnos conservando para estar muchas más Navidades, mucho más tiempo con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros seres queridos. Entonces, yo les deseo una feliz Navidad a todos. Ojalá me vuelvan a invitar. Estoy muy agradecido, muy contento de estar aquí. Me la pasé muy bien, muy ameno, muy agradable todo. Ya después nos meteremos en el tema de las elecciones, seguramente si me vuelven a invitar, porque también se va a politizar la vacuna, créanmelo, ténganlo por seguro. Entonces, va a haber otra vez trancazos, es cierto. Apenas es la mitad del camino, creo que ya la recorrimos, y la otra mitad, aunque parece ser ya con más luces, pues hay que seguirnos cuidando. Felicidades a los Oye, tres. ¿alguna meta personal que tengas para el próximo año que nos quieras compartir? Híjole, pues no sé si decirlo o no, porque veo 2 tuluqueños aquí, pero pues yo quisiera que fuera campeón. Y si no, pues los entendería perfectamente porque ustedes pues, tienen a su equipo allá. Soy futbolero de toda la vida, entonces a mí me gusta, bueno, deportista también de toda la vida, y no nada más el fútbol, me gustan muchos deportes. Mi meta es, volvemos a lo mismo, seguir haciendo ejercicio, rehabilitarme, tengo todavía un problema en mi rodilla, y espero, si Dios nos da licencia y nos da oportunidad, de volver a hacer ejercicio como antes. Meta personal, meta familiar, pues que nos volvamos a ver todos. De acuerdo contigo. Bien dicho. Una conclusión, alguna proyección para el próximo año y por supuesto alguna meta personal que nos quieras compartir para cerrar. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por invitarme y pues si hacen otra, invítenme, jalo. Y pues nada, una proyección es que tengan paciencia, tenemos que seguir teniendo paciencia, esto no se acaba ahorita, esto todavía va para largo y hay que ser conscientes, hay que respetarnos primero a nosotros mismos y empezar a respetar al resto de la población, porque es algo que nos va a costar, que nos está costando y que seguramente nos va a seguir costando mucho tiempo, pero hay que tener paciencia y hay que ser optimistas en que esto se tiene que acabar en algún momento. Efectivamente, creo que la vacuna ya se está politizando. Por ahí ayer leía en Twitter algo que decía, ¿quién será el primer político que agarre vacunas para sí? Y ahí sale Samuel García para Nuevo León, pero pues bueno, ese ya es tema distinto. Y pues nada, otra vez gracias. Una meta personal es, como dice Juan Carlos, el ejercicio, porque ya este año ya me dediqué a hacer esperancita, ya me dediqué a chachear bien y bonito, a ser maestra repostera, o sea, ya me dediqué como a muchas cosas, a ver si el próximo año mi cuerpo deja de ser fat y se vuelve fit. Y pues nada, meta social, el poder ver una sociedad de mexicanos conscientes, responsables y unidos, ¿no? Porque de verdad esto sí nos está dando en la torre a todos de muchas maneras, entonces vamos a tratar de minimizarlo lo más que se pueda. Claro. Paco. Amigo, proyección para el 2021. Veo una buena oportunidad para la tecnología, veo una buena oportunidad para nuestro sistema de educación.
Creo que veo una oportunidad también grande para los jóvenes que saben usar TikTok, pero les cuesta mucho trabajo adaptarse a un plan de educación en línea. Estamos hablando con la educación del futuro, que es la tecnología. Veo mucha esperanza en ese aspecto. En México hay muchos programadores, mucha gente que se dedica a la tecnología. Veo esperanza en ese aspecto. Y si nos vamos a la historia, creo que la tecnología y el desarrollo tecnológico siempre ha sido punta de lanza para el crecimiento de cualquier país. Eh, meta personal, definitivamente pararon las retas de fútbol, amigo, tenemos una reta pendiente, necesito volver a anotarte un gol porque me estoy secando en ese aspecto, regresar a jugar básquetbol y sobre todo, esa es la meta personal. Y meta social es que este espacio que estamos creando, esta nueva idea, esta locura que empezó con una simple charla y se está convirtiendo en una realidad, pueda ser un medio primero para informar, segundo para empoderar a la gente y sobre todo aportar nuestro granito de arena para empezar a construir una sociedad mejor. Sí, por supuesto. Oigan, pues yo les agradezco de veras, muchas gracias primero por aceptar venir aquí a Mesa para Cuatro, como ya lo comentó Paco, este programa que busca fomentar, incentivar y empoderar la participación ciudadana. Yo siempre he creído que la participación ciudadana lo es todo, ¿no? Y qué mejor que podamos escuchar distintas perspectivas y puntos de vista, opiniones. Y a mí me agrada, Paco, de una vez definir ese tema quizá ya para el próximo año, el tema de las elecciones, volver a invitar a Juan Carlos, a Steph, ya para meternos casi en el inicio de las elecciones, las proyecciones que nosotros tenemos, y por supuesto hablar sobre la vacuna también. Y el próximo miércoles, Paco, pues vamos a platicar sobre la tragedia del Cruz Azul otra vez, que la volvieron a Cruz Azulear. Pero sí, invitarlos ya para el próximo miércoles, vamos a platicar sobre quién fue el campeón del fútbol mexicano, sobre la tragedia del Cruz Azul y la llegada de Javier Aguirre nuevamente al fútbol mexicano. Ya nos habíamos comprometido también, ¿te acuerdas? Con Pedro, con Nacho, para volverlos a invitar y ver cómo nos fue en nuestras predicciones. Y creo que el único que le atinó fue Pedro, ¿eh? Ahí tenemos el video grabado, pero ya platicaremos sobre esto el próximo miércoles. Pues agradecerles nuevamente, gracias. Espero hayan pasado un grato ameno en este programa. Mesa para Cuatro, seguirlos invitando a que nos vean, a que compartan nuestros videos y por supuesto a que si también tienen a alguien que quiera participar o que quieran que platiquemos de algún tema en específico, también háganoslo saber y con todo gusto lo hacemos. Pues muchas gracias, Paco. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Steph. Que pasen buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias a ustedes.